Vamos a resolver el siguiente problema. Nos dicen que si dejamos caer una piedra desde una altura de 400 pies, la altura S después de t segundos está dada por esta función. Entonces es una función que depende del tiempo y nos da la altura pasado ese tiempo en segundos. Entonces nos dicen, calcule la derivada de esta función S, que es la función de posición, y por lo tanto su velocidad. Recordemos que si una función nos da la posición de un objeto, de una partícula, en función del tiempo, su derivada representa la velocidad instantánea. Y nos dicen que cuando toca la piedra el suelo y qué velocidad lleva al momento de tocar el suelo. Bueno, entonces calculemos su derivada. Entonces esta es la función S de t igual a 400 menos 16t cuadrado. Entonces su derivada, S' de t, sería la derivada de 400, 0. Esto es una constante por una función, estamos derivando con respecto a t, con respecto al tiempo. Entonces es la constante por la derivada de la función. Entonces esto me va a dar, mejor dicho, de acá, yo ya sé que la derivada de esa función es menos 32, que sería 16 por 2, t. Entonces, esta es la velocidad instantánea. ¿Esto está medido en qué? En pies, que es la unidad de distancia en este caso, y la unidad de tiempo, que es segundos. Entonces la derivada lo que representa es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo, y eso es precisamente la velocidad. Entonces esto nos permite calcular la velocidad en un instante de tiempo t, la velocidad que lleva la piedra en un instante de tiempo. Entonces nos piden que la calculemos en t igual 0, en t igual 1, en 2, 3 y 4. Entonces veamos qué es S de 0. S' de 0, o sea, la velocidad en el tiempo 0. Entonces sería menos 32t, menos 32 por t, que en este caso el t es 0, esto nos da 0. ¿Esto qué es lo que significa? Que en el tiempo 0 es cuando se deja precisamente caer la piedra. Entonces en el tiempo 0 la piedra está quieta, por lo tanto no tiene velocidad. Ahora, pasado un segundo, después de que se soltó, la velocidad va a ser menos 32 por 1, menos 32. ¿Qué significa que sea menos 32? Es que como está cayendo la piedra, está avanzando hacia abajo, está avanzando en dirección negativa del eje Y, por eso el signo menos. Ahora cuando t es igual a 2, sería menos 32 por 2, que va a ser menos 64. Ahora 3 segundos, menos 32 por 3, sería 90, 96. Pasados 4 segundos va a ser menos 32 por 4, que va a ser menos 120, 130 y 128. Sí, 128. 128. Todo esto es pies sobre segundo, pies sobre segundo, pies sobre segundo, pies sobre segundo, pies sobre segundo. Entonces, vean que la velocidad va aumentando a medida que la piedra cae. A medida que la piedra cae, como la aceleración de la gravedad la jala hacia abajo, entonces va a tener cada vez más velocidad. Ahora, la parte B del problema nos pide cuándo la piedra toca el suelo y qué velocidad lleva al momento de tocar el suelo. Entonces, ¿qué significa que la piedra toque el suelo? Si yo dejé caer la piedra desde una altura de 400, ¿cierto? Desde acá se dejó caer la piedra. Entonces la piedra viene cayendo, tan, 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 tan. Nos están preguntando aquí, cuando toca el suelo. Entonces,
la posición nos la está dando esta función. Esta función nos da la altura que lleva aquí. O sea, pasado un segundo viene por acá, pasados 2 segundos viene por acá, pasados 3 segundos viene por acá. Entonces nos están diciendo cuándo toca el suelo. Eso significa que la altura sea 0. O sea, cuando está aquí. Esto es cuando s de t es 0. Entonces lo que tenemos que encontrar es el instante de tiempo para el cual la altura es 0. Entonces la altura está dada por esta función, ¿cierto? 400 menos 16t cuadrado. 400 menos 16t cuadrado. Entonces, si nos están diciendo que resolvamos esto, pues lo que debemos resolver es 400 menos 16t cuadrado igual a 0. Entonces esto es 400 igual a 16t cuadrado. 400 sobre 16, pasando este 16 a dividir. Simplificamos esto. Esto nos queda que esto tiene mitad que sería 200, esto tiene mitad que sería 8, esto tiene mitad que sería 100, esto tiene mitad que es 4, esto tiene mitad que es 50, esto tiene mitad que es 2, y 50 dividido 2 es 25. Entonces, lo que tenemos es que t cuadrado es igual a 25. Es decir, que t es igual a más o menos 5. Esos son los dos números que cuando los elevo al cuadrado me dan 25. Entonces, como estamos hablando de que t es tiempo, t debe ser mayor que 0, porque un tiempo negativo no tiene sentido. Entonces, el tiempo en el que alcanza la altura 0 es t igual 5. Pasados t 5 segundos, la piedra toca el suelo. O sea, después de 5 segundos la piedra llega al suelo. Y ahora, la velocidad con la que llega al suelo, pues es evaluar la derivada en 5. Esa sería la velocidad con la que alcanza el suelo. Y la derivada es menos 32t. Entonces sería menos 32 por t, que en este caso es 5, que sería menos 160. Entonces esta es la velocidad con la que llega al suelo, con menos 160 pies sobre segundos. Recordemos que la velocidad negativa es que la piedra va bajando, va en dirección del eje Y pero negativo.